Descubre una hora de relatos escalofriantes y prohibidos en refugios malditos. Historias reveladas. Las sombras se alargaban por las calles estrechas de un barrio olvidado por la esperanza, mientras Valeria, con su corazón latiendo como un tambor, se apresuraba hacia su casa. La noche caía y con ella el miedo se aferraba a su pecho como una serpiente enroscada. Había algo en el aire, un susurro helado que la hacía mirar por encima del hombro, una sensación, un instinto primitivo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de un extraño, un escalofrío recorrió su espalda. Él no parecía peligroso, tenía una apariencia común, pero su mirada, oscura y penetrante, la seguía hasta que se desvanecía en la penumbra. Valeria apretó los dientes y aceleró el paso. Poco después, su teléfono vibró con un mensaje anónimo que la hizo detenerse en seco. «La verdad está en los refugios», decía, seguido de una serie de secretos aterradores sobre la comunidad que nunca podría haber imaginado. «Refugios. ¿Qué refugios?», pensó confundida y asustada mientras el miedo comenzaba a tomar forma. Se sentía en un túnel oscuro, rodeada de ecos lejanos de sus vecinos que parecían reírse, pero lo que se escondía tras aquellas risas era un abismo, un horror que nadie se atrevía a nombrar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada paso que daba la acercaba a su casa, pero ese pequeño espacio de seguridad se sentía cada vez más lejano. La verdad le hacía temblar, un espectáculo macabro que comenzaba a revelarse en su mente mientras las leyendas de su barrio la atrapaban. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y el corazón le dio un vuelco. Su hermana, con su risa infantil, no estaba en casa, y un grito sordo se ahogó en su garganta. Desesperada, Valeria corrió hacia la única mujer de la vecindad que había intentado ayudarle. «¿Has visto a mi hermana?», preguntó entre sollozos, pero la mujer solo cerró su puerta. Su sonrisa trastornada, mientras murmullos profundos surgían desde la oscuridad. Eso era suficiente para que un cóctel de miedo y furia la impulsara a salir de nuevo, esta vez a adentrarse en las entrañas de su barrio. Los rumores sobre sacrificios en los refugios se volvieron irrefutables. Cada esquina desbordaba un secreto más oscuro que el anterior. Valeria se sumergió en la oscuridad, y al hacerlo encontró lo que parecía ser otro mundo. Un sótano mal iluminado, donde rituales se fraguaban entre risas ahogadas y susurros escalofriantes. Cuando se dio cuenta de que estaba atrapada entre sombras, comprendió que había cruzado una línea que no podría regresar. De repente, una sombra se abalanzó sobre ella, y cuando un grito desgarrador resonó en ese sótano abominable, comprendió que la línea entre el horror y la realidad se estaba desvaneciendo rápidamente. ¿Lograría Valeria desentrañar el destino de su hermana antes de que fuera demasiado tarde? En ese instante, entre la oscuridad, se dio cuenta de que ella misma era la próxima en ser marcada. Valeria sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones mientras se intentaba mover, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. La sombra que la había atacado era un parásito de la oscuridad, un ser que parecía alimentarse de su miedo. A su alrededor, el sótano retumbaba con ecos de risas distorsionadas, cada una más macabra que la anterior. Las luces parpadeantes en el techo revelaban vislumbres de rostros,
ojos brillantes y sonrisas desquiciadas que se burlaban de su desesperación. Adelante, el pasillo se estrechaba. Las paredes parecían cerrarse, como si el propio refugio la estuviera engullendo. Con un esfuerzo sobrehumano, logró dar un paso, luego otro. Quería gritar, pedir ayuda, pero algo en su garganta se lo impedía. Su voz se había quedado atrapada en ese laberinto de horrores. Un ruido detrás de ella hizo que se girara de golpe. Era el mismo extraño que había visto antes. Su mirada, ahora más intensa, estaba llena de una mezcla de compasión y sadismo. —¿Buscas a tu hermana? —preguntó con un tono que parecía deslizarse como el veneno. —Todos buscan a alguien aquí, pero nadie regresa. Valeria sintió un sudor frío recorrer su espalda. —¿Dónde está? ¡Dímelo! —gritó intentando mantenerse firme, aunque sus manos temblaban sin control. La sonrisa del extraño se amplió. Los refugios están llenos de promesas incumplidas. Algunos vienen por amor, otros por desesperación, pero todos terminan siendo parte del ritual. De repente, vio una puerta al final del pasillo. Un destello de esperanza la invadió, empujándola a correr. Pero el extraño se interpuso, su figura bloqueando el camino. No puedes irte tan fácil, querida. Hay un precio que pagar por la verdad. En ese instante, una luz fugaz iluminó sus ojos. Valeria vio un cartel antiguo, desgastado en la pared. Decía: «La curiosidad mata al alma». Repentinamente recordó los mensajes, las advertencias que había ignorado. Sin perder tiempo, giró y corrió en dirección opuesta. Necesitaba encontrar una salida, algo que la liberara de este infierno. Las risas se tornaron gritos, ecos de almas atrapadas resonando en sus oídos mientras tropezaba por la oscuridad. Cada paso la llevaba más profundamente a lo desconocido. Sentía que algo la seguía, algo que se alimentaba del miedo que irradiaba. No estaba sola. Finalmente, encontró un pequeño ventanuco al final de un pasillo lateral. La luz fresca de la noche parecía un salvavidas. Pero antes de llegar, un grito desgarrador le congeló la sangre en las venas. Era el llanto de su hermana, un sonido que atravesaba la pared de su razón. «Valeria, ven», llamaba en un eco agonizante. Era un grito que prometía esperanza y al mismo tiempo representaba un oscuro presagio. Con el corazón en la boca, Valeria se volvió hacia la dirección del llanto. La urgencia la invadió y, por un momento, el miedo a lo que podía encontrar se evaporó. Comenzó a correr de nuevo, esta vez sin pensar en su propia seguridad. Pero lo que no sabía era que el refugio estaba cambiando, que las sombras tenían planes para ella. Antes de que pudiera entender la magnitud de lo que estaba enfrentando, se detuvo frente a un altar imponente en el centro del sótano. En él había un objeto brillando, un colgante que parecía pertenecer a su hermana, envuelto en un hilo de oscuridad. Mientras se acercaba, una oleada de frío recorrió su cuerpo. «¿Crees que podrás salvarla?». Una voz resonó desde las profundidades de la penumbra. Valeria sabía, en su interior, que estaba a punto de enfrentar el horror más desgarrador de todos. ¿Realmente podría enfrentar los secretos que el refugio guardaba? ¿O sería solo otra víctima más de su kilómetro de oscuros deseos? El colgante brillaba, prometiendo respuestas, y ella sabía que debía elegir entre salvar a su hermana o salvarse a sí misma. Algo la hipnotizaba y su mente gritaba que el tiempo se acababa. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al acercarse al altar. La oscuridad parecía pulular alrededor del colgante, atrayéndola con una fuerza casi sobrenatural. La voz en la penumbra seguía resonando en su mente, helando sus pensamientos. ¿Crees que podrás salvarla? Con cada latido de su corazón, la tentación aumentaba. Se agachó para recoger el colgante, una cadena de plata que brillaba intensamente en medio de la oscuridad. Pero antes de que pudiera tocarlo, el aire se volvió denso,
como si un manto pesado la estuviera presionando. ¡Valeria! El grito de su hermana brotó de la obscuridad. Fue un grito de desesperación, pero también de advertencia. ¡No lo toques! Fue un segundo, solo un segundo que paró el tiempo. La mano de Valeria se detuvo en el aire, mientras miraba el colgante y luego la sombra que se cernía detrás de ella. Vio la figura del extraño acercándose lentamente, una sonrisa dibujada en sus labios y un brillo siniestro en sus ojos. Si lo tocas, no habrá vuelta atrás. La oscuridad te reclamará. En un instante de lucidez, recordó lo que el extraño había dicho sobre los precios que pagar. Todo lo que había presenciado comenzaba a cobrar sentido como un terrible rompecabezas. Las risas que resonaban en el sótano, las almas perdidas, atrapadas en un ciclo eterno, una trampa diseñada para atraer a los incautos, como ella. Tomar el colgante podría significar condenar a su hermana a una eternidad de sufrimiento. Pero había pánico en el llanto de su hermana. Era un dilema desgarrador. Los instintos de Valeria, que clamaban por ayudarla, chocaban con la razón gritando que era una mala idea. La sombra que la había atacado antes se movía a su alrededor, como un depredador acechando a su presa. Un alarido resonó al fondo, un lamento que sonaba cada vez más familiar, como si todas las almas que había escuchado antes se esforzaran por advertirla. «¿Me vas a dejar aquí, Valeria?» El grito de su hermana se transformó en un llanto desgarrador. «¡Ven a ayudarme!» El colgante seguía brillando, llamándola como un faro en una tormenta. «Solo un toque, y podrá liberarte», murmuró el extraño, acercándose más, su voz suave como una serpiente. Valeria retrocedió, la angustia surgiendo como un mar de lava hirviente dentro de ella. Sintió que el tiempo se agotaba y que cada decisión la acercaba más a un destino sombrío. «¿Qué debo hacer?», se preguntaba, mientras el terror la envolvía con su esta vez frío abrazo. En un último intento por escapar de la tensión, giró nuevamente hacia el altar, mirando tanto el colgante como la figura que se acercaba. Pero el altar empezó a temblar, y la oscuridad que bordeaba el altar empezó a solidificarse, formando figuras distorsionadas que parecían moverse a su alrededor. Eran las almas perdidas, atrapadas y enojadas. «Escoge», gritó el extraño, «la salvación de tu hermana o tu propia vida. No hay otra forma». Con la desesperación apretando su pecho, Valeria sintió que su mente se fragmentaba. Finalmente, en un impulso impulsivo, extendió la mano hacia el colgante, sintiendo en su piel el frío que provenía de él. Como una ola, un grito desgarrador salió de su garganta justo cuando lo tocó. El suelo tembló, la oscuridad pareció cobrar vida. En un instante sintió una conexión instantánea con su hermana, pero también una presencia maligna al borde de su conciencia. En su mente, una imagen fugaz de su hermana atrapada, rodeada de sombras. Cruzó. Lo que estaba a punto de desatar era más que solo un ritual, era un pacto. La voz del extraño llenó el aire, resonante y burlona. Ahora todo tiene un precio. Mientras la oscuridad los rodeaba, Valeria se dio cuenta de que lo peor estaba aún por venir. El colgante empezó a brillar, reflejando fragmentos de un futuro que aún no podía comprender. Y entonces una risa demoníaca resonó, entretejiendo su destino en un tapiz de terror. ¿Podría Valeria rescatar a su hermana y salir con vida de aquel lugar, o el refugio se convertiría en la prisión que tantas almas ya conocían? La oscuridad tenía planes, y ella estaba a punto de convertirse en una pieza clave en ese juego retorcido. La verdadera prueba apenas comenzaba. Valeria sintió que el mundo se desvanecía cuando su piel tocó la fría superficie del colgante. Una corriente helada corrió por su cuerpo, y por un momento el grito de su hermana se desvaneció en un eco distante. En su mente,
Una vorágine de imágenes angustiosas comenzó a girar. Almas atormentadas aparecían, reclamando su atención. Sus rostros se distorsionaban en muecas de sufrimiento eterno. El colgante iluminó la oscuridad con un resplandor cegador, revelando destellos de sombras danzantes. Las almas perdidas se retorcían y gritaron al unísono, como una marea de desesperación. Valeria sintió que caía en un abismo profundo, donde el tiempo se desdibujaba y el pánico se apoderaba de su mente. «¡Valeria, no te vayas!». La voz de su hermana atravesó su conciencia como una flecha. La claridad la sacudió, recordándole el propósito de su acto. «No puedo dejarte aquí», pensó, intentando aferrarse a la idea de que, al tocar el colgante, podría desatar alguna magia que la liberara. Pero la risa burlona del extraño resonó en su mente, como si el propio infierno se estuviera riendo de ella. «Lo has hecho, Valeria. El pacto ya se ha sellado», susurró la sombra con un tono seductor. «Ahora escoge sabiamente, ¿libertas tu hermana o te salvarás a ti misma?». Las palabras se retorcían en el aire, y Valeria sintió que la elección se debatía en sus entrañas. «Tu hermana necesita un sacrificio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». La risa del extraño se convirtió en un eco ominoso que reverberaba en sus oídos. Sin previo aviso, visiones de su vida pasada comenzaron a manifestarse. Risas en la playa, tardes en el parque, promesas de un futuro compartido. Pero todo eso estaba a punto de desmoronarse ante la oscura elección que había hecho. La atmósfera se tornó más pesada, atrapando a Valeria en un torbellino de pensamientos. El altar pulsaba como un corazón oscuro, y las almas que lo rodeaban parecían observándola insistentes. «Necesito encontrarla», se decía, mientras el peso de su elección cada vez la aplastaba más. Desesperada, cerró los ojos y se concentró en su hermana. «Te prometo que te sacaré de aquí». La decisión surgió como una chispa en la penumbra. Con una determinación renovada, decidió que no podía permitir que este lugar maligno la despojara de su hermana. Valeria levantó la mirada y, en medio de la confusión, vio claramente el reflejo de lo que quería en el colgante. «Lo haré», repitió, sintiendo que el aire vibraba a su alrededor. «Entonces, acepta el reto», dijo el extraño, con una sonrisa que mostraba dientes afilados. En ese instante, sintió como una serie de corrientes la atravesaban. Era un dolor punzante que desgarró su ser, pero también le trajo una claridad escalofriante. La visión de su hermana atrapada se hizo más vívida. Cada lágrima, cada súplica eran ahora parte de su propia esencia. Las sombras comenzaron a tomar forma, como figuras ancestrales que danzaban alrededor de ella. Sabían que algo estaba cambiando, que la decisión de Valeria podría alterar su destino. Las risas se convirtieron en gritos, los ecos comenzaron a crecer y el altar tembló con fuerza. La purificadora luz del colgante destellaba, reflejando el sacro vínculo entre hermanas al borde de la destrucción. «¡No!», gritó el extraño sorprendido. «No puedes romper el ciclo. ¿Acaso no entiendes que la oscuridad siempre reclamará su precio?». Su voz resonaba como un trueno, pero Valeria sintió que la confianza bullía dentro de ella. «No lo sé, pero estoy dispuesta a luchar por mi hermana», respondió, su voz llena de desafío. Justo cuando el altar estaba a punto de colapsar, una puerta visible apareció en medio de la penumbra. Pulsaba como un corazón latente, una salida que prometía liberación o condenación. Pero en su mente resonaba la advertencia del extraño. «Lo que traspases no solo afectará tu vida, sino la de todas las almas desterradas aquí. ¿Lo permitirás?». Valeria miró a la puerta y después a su hermana, y supo en lo más profundo de su ser que su elección estaba lejos de ser sencilla. La oscuridad ahora no solo tenía hambre, sino que la inminente batalla definiría no solo su destino, sino el de todos aquellos que quedaron varados entre la vida y la muerte.
Con un último aliento, tomó la mano de su hermana, sintiendo el roce gélido contra su piel. «Pasaremos juntas», dijo, temiendo lo que pudiera ocurrir. Y así, con la decisión tomada, el tiempo se detuvo una vez más. La oscuridad ardía alrededor de ellas y Valeria se lanzó a lo desconocido, pero ninguna de las dos sabía qué sería se enfrentarán al otro lado de esa puerta. ¿Sería la libertad o la condenación eterna? El renacer de un horror aún más profundo apenas comenzaba. La luz del colgante se extinguió en un instante, como un faro apagado en medio de una tormenta oscura. Valeria y su hermana, unidas por la mano, se encontraron en un espacio vacío, un lugar donde el tiempo y la realidad parecían haber colapsado. El aire era espeso y lleno de un silencio angustiante que retumbaba en sus oídos. Sin embargo, no había tiempo para temer. A su alrededor, sombras retorcidas se alzaban. Susurros cargados de tristeza y rencor se colaban entre ellas. Las almas que Valeria había visto antes parecían ahora más cerca, emergiendo de la negrura como espectros hambrientos. «¿Dónde estamos?», le preguntó su hermana con la voz temblorosa. Valeria no tuvo respuesta, solo podía sentir el escalofrío que le recorría la espalda. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Valeria se giró, y en ese momento vio una figura conocida que emergía de la penumbra. Era su madre, su rostro surcado por lágrimas y un dolor que la desdibujaba. «¡Valeria, no te quedes aquí!», gritó, y su voz era una mezcla de desesperación y advertencia. «Este lugar no es un refugio, es un purgatorio». «¡Mamá!». Valeria se lanzó hacia ella, pero la imagen de su madre comenzó a desvanecerse, como si el aire se lo llevara todo. «¡No! ¡Espera!», clamó, pero la desesperación de su madre se convirtió en un eco distante. La realidad se desdibujó otra vez, y el ambiente la apretaba, obligándola a enfrentar algo más oscuro. La risa burlona del extraño resonó en su mente, más fuerte, cargada de malevolencia. «¿Lo ves? La familia es una trampa. Los lazos que crees indestructibles son los mismos que te atarán a este lugar maldito». Valeria sentía que el pánico la invadía. El extraño estaba jugando con sus miedos más profundos. Su hermana apretó suavemente su mano, un gesto que la anclaba a la cordura, pero las visiones seguían llegándole. Imágenes de amigos perdidos, de momentos felices que habían sido profanados por este horror. «¡Basta!», gritó, tratando de romper el ciclo de sufrimiento. «No permitiré que esto me consuma. No puedo abandonarte». Su voz retumbó en la oscuridad. Una declaración de resistencia que resonó hasta las entrañas de aquel lugar. Entonces, los ecos comenzaron a desvanecerse, pero en su lugar emergieron otros. Gritos, llantos y susurros. El sonido se multiplicaba y de repente Valeria se dio cuenta de que estaba rodeada de rostros marchitos y desolados. Ellos eran las almas perdidas, la cruzada de su sufrimiento errante. «Ayúdanos», decían, «libéranos de esta condena». Valeria sintió el peso de su dolor, y si antes había estado decidida a salvar a su hermana, ahora sabía que su lucha era más grande. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose impotente. La voz del extraño parecía provenir de todas partes, burlona y provocativa. «Acepta el sacrificio, o cuídense de la eternidad». En ese momento, la puerta que había cruzado cobró vida a sus espaldas, brillando como la última esperanza ante sus ojos. La salida estaba allí, pero Valeria sintió que significaba romperse en dos, un precio que se sentía demasiado alto. «Si paso, ¿qué perderé?», se preguntó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Mientras la desesperanza la envolvía, las almas empezaron a moverse, tomando forma tangible. Las sombras comenzaron a entrar en su cuerpo, a susurrar secretos en su oído. «Te darán el poder, Valeria, pero a un costo», advertía una voz familiar entre la multitud. Eran ecos de su madre entremezclándose con los otros, creando un canto trágico.
No, gritó la joven sintiendo que su mente se desgarraba. No seré una más, no seré lo que desean. Pero en su interior, la lucha entre liberarse y salvar a su hermana la empujaba a la locura. La sombra del extraño se alzó, revelando su rostro, y lo que antes era burla, ahora era pura furia. «Decídete, Valeria. El tiempo se acaba», insistió, mientras las almas se arremolinaron a su alrededor, elevando su clamor. Nerviosa vio que la puerta emitía un brillo cada vez más intenso, llamándola. Este era el momento en que todo podía cambiar, o todo se podría destruir. «Aguanta», le dijo a su hermana, pero con cada latido la oscuridad apretaba más. ¿Lograría hacerse con las almas y salvar a su hermana al mismo tiempo? ¿O el precio que debía pagar sería más de lo que estaba dispuesta a aceptar? Fue entonces cuando escuchó un grito agonizante y sabía que debía actuar ya. La oscuridad no esperaría, porque en el fondo una sombra más amenazadora comenzaba a surgir tras las demás, ansiosa por devorar lo que quedaba de esperanza. Mientras el abismo de su elección se acercaba, Valeria se sintió al borde de otro umbral. ¿Sería este el final de su historia? ¿O el principio de un destino aún más oscuro? La luz de la puerta seguía brillando, pero ahora tenía un matiz rojo, como si la esperanza misma estuviera sangrando. Valeria se sentía atrapada entre dos mundos, la tormenta de almas perdidas a su alrededor, clamando por ayuda, y la figura al borde de la puerta, aguardando con una sonrisa burlona que parecía cortar el aire. Su hermana, con ojos desorbitados, soltó un pequeño grito casi inaudible, y Valeria se dio cuenta de que cada segundo que pasaba en ese limbo la arrastraba más hacia las sombras. Las almas comenzaron a girar a su alrededor, sus susurros aumentando en un crescendo de desesperación. «¡Elige, elige!», gritaban, llenando el aire de una electricidad tensa y abrumadora. «¿Por qué están así?», preguntó Valeria, sintiendo que el control se le escapaba de las manos. A pesar de la confusión, lograba vislumbrar algo en sus ojos. No solo dolor, también anhelo, el deseo de ser liberados. El fracaso de su madre resonaba en su mente. Este lugar no es un refugio, es un purgatorio. Aquel abismo que se extendía eterno y amenazante ante ellas parecía, sin embargo, estar accesible. A riesgo de perder todo, Valeria sintió una determinación brotar en su interior. «Si quieren salir, dímelo», exigió, y sus palabras resonaron en la oscuridad. En respuesta, una oleada de rostros se acercó, llenos de miedo y esperanza. «Tu poder», murmuraron, «tu poder puede abrir la puerta, pero exige un precio». «¿Qué precio?», cuestionó Valeria, mientras el extraño se acercaba, arrastrándose por las sombras como un predador que ha encontrado a su presa. «¿Acaso no es suficiente lo que ya he perdido?». El extraño, apoyándose en la puerta ya iluminada, la observó con ojos que destellaban malicia. «Lo que ofreces es un sacrificio. Ellos no son tus seres queridos, son solo sombras, sombras de lo que un día fueron. ¿Te atreverías a compartir su destino?». Las almas parecía que escuchaban, esperanzadas. Valeria sintió que sus miembros se enfriaban, el pánico golpeándole como un tambor en el pecho. «¿Y si decido no hacer nada?», preguntó con un hilo de voz. «Entonces ellas quedarán aquí, eternamente». La sonrisa del extraño se convirtió en una mueca, mostrando dientes afilados como cuchillas. «Y tú, Valeria, serás otra más entre las almas que arrastran la condena». El aire se tornó viciado, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. «No puedo dejar que esto pase», pensó. Pero al mismo tiempo, el deseo de salvar a su hermana se encendía como un fuego en su interior. Valeria miró a su hermana, notando cómo también la oscuridad se cernía sobre ella, llevándose todo atisbo de luz de su mirada. «Prométeme que no caerás», le gritó,
aferrándose por un instante a su mano con desesperación. Y fue justo en ese momento cuando la conexión entre ellas pareció romper el hechizo de la oscuridad. Las almas que se arremolinaban empezaron a gritar, elevando sus lamentos hasta el cielo en un clamor ensordecedor. La energía se acumulaba y Valeria sintió un ardor en sus venas, como si las sombras quisieran poseerla. «Ayúdenme a liberarlas», imploró, y la vibración de su voz resonó en la penumbra. Entonces la sombra del extraño se acercó, incapaz de soportar el resplandor que la joven había comenzado a generar. «No lo permitas», le advirtió, la rabia haciéndolo más monstruoso. «Nadie salva a nadie aquí. Los lazos son cadenas». «Acepto el sacrificio», gritó Valeria, y en ese instante una energía oscura comenzó a girar a su alrededor. Las almas perdidas se transformaron en un torbellino de luces, cada una un eco de su sufrimiento y anhelo. Pero justo cuando la luz parecía alcanzar su apogeo, un grito estremecedor resonó en el aire. Una forma grotesca emergió del torbellino. Un rostro que Valeria reconoció, uno que nunca había deseado ver. Era ella misma, pero despojada de toda alegría, atrapada en un ciclo de sufrimiento y odio. «Debes elegir, Valeria. ¿Te atreverás a ser como yo?», le susurró su propia imagen con un tono frío y vacío. El abismo se cernía, mostrando un oscuro camino abierto que amenazaba con arrastrarlas a las profundidades. ¿Sería este el precio que debería pagar para liberar a su hermana y a las almas que la rodeaban? La elección estaba frente a ella, y el tiempo se agotaba. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la imagen de su otro yo comenzó a acercarse, exigiendo una respuesta. «No puedes escapar de tus peores miedos», susurró, mientras el abismo detrás de ella parecía reírse, devorando toda esperanza. Podría enfrentarse a aquello que más temía para salvar lo que amaba. O se convertiría en parte de la oscuridad junto a las almas perdidas. Valeria se encontraba paralizada, los ecos de su propia voz resonando en su mente como un mantra aterrador. «¿Te atreverás a ser como yo?». La pregunta cortante la hizo temblar. Cada palabra de su reflejo arrastraba un peso que la llenaba de una inseguridad helada. No solo se trataba de su hermana, se trataba de ella misma, de lo que podría llegar a ser si cedía al abismo. La figura del extraño parecía disfrutar de la lucha interna que se desarrollaba en ella, acercándose un poco más, como un gato jugando con su presa. «Cada elección tiene consecuencias, Valeria», dijo, su tono gélido como el viento helado que soplaba a través del espacio. «Tú misma lo sabes, tu hermana, sus suspiros son ecos de su dolor. ¿Serás su salvadora o su condenadora?». Las almas perdidas giraban a su alrededor, sus ojos suplicantes observando, esperando que Valeria tomara la decisión que cambiaría sus destinos. Sin embargo, el miedo se anidó en su pecho. ¿Qué sabían ellas sobre sacrificios? ¿Qué cuántas almas se habrían perdido ya en su busca por liberarse? La imagen distorsionada de ella misma se acercó aún más, extendiendo una mano desgarrada hacia Valeria. «¿Ves lo que he perdido? Todo lo que amé. Ser como yo entonces será tu única forma de salvar lo que haya quedado». Con cada palabra, Valeria sentía que los grilletes de la desesperación la apretaban más. «No, no puedo dejarlas caer en la oscuridad», pensó, a la vez que la realidad de su sacrificio se instalaba como una sombra en su corazón. Miró a su hermana, quien ahora temblaba, debatiéndose entre la luz y la oscuridad, reflejo de la lucha que valía en el alma de Valeria. El extraño rió, una risa que resonó como una tormenta en la noche. «Eres más vulnerable de lo que imaginas. El precio que exiges puede ser más alto de lo que estás dispuesta a pagar». «¡Basta!»,
gritó Valeria, sintiendo cómo se acumulaba una energía latente en su interior. Concentró su espíritu en las llamas de liberación, y su voz se tornó un eco poderoso. Si tengo que enfrentarme a mis peores miedos, que así sea. Para salvar a mi hermana, haré lo que sea. La sala pareció estallar en un cataclismo de luz y sombras. Las almas gritaban en una sinfonía desgarradora, mezclándose con el eco de su propio ser, todo pulsando, todo iluminando en un estallido fulgurante. «¡No, Valeria!», rugió el extraño, pero su voz se ahogó con el clamor ensordecedor de quienes deseaban su liberación. Con cada grito, el abismo detrás de la joven comenzó a abrirse, y su otro yo se desvaneció en un torbellino de sombras ardientes. Las almas empezaron a fluir hacia ella, abrazándola, fusionándose con su esencia. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulso regañando a la oscuridad que intentaba consumirla. Era como si danzaran sobre un precipicio un instante de delicadeza y fervor. En el clímax de esa explosión de energía, los rostros de las almas comenzaron a transformarse, surcando el aire hacia el umbral de la puerta sangrante. Pero de repente, una risa cavernosa retumbó en el aire y la sala se volvió helada. ¿De veras crees que puedes escapar de mí? La figura del extraño se erguía con más fuerza, mostrando un rostro que se desdibujaba en una masa de sombras. Valeria sintió que el poder acumulado se desvanecía, como hojas arrastradas por un viento helado. Con los rostros de las almas a su alrededor, sabían que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Deberás elegir ahora. Tu sacrificio no es suficiente para todos, pero podrías salvar a uno. ¡No!, Valeria gritó, acunando la luz que aún permanecía dentro de ella. Decidir no era lo que le preocupaba, sino qué perdería en cada camino. El eco de la elección se formaba, y justo cuando el abismo parecía devorarla, la figura del extraño le lanzó una oferta final. Te doy una oportunidad. ¿Tu hermana o tu propia vida? ¿Qué eliges, Valeria? El silencio envolvió la sala. El aire cargado de tensión y ansiedad. La decisión que había tomado parecía palpitar ante sus ojos, pero en el fondo, Valeria sabía que ninguna salida sería sencilla. ¿Podría realmente sacrificar a su propia hermana? La elección estaba hecha, pero el terror apenas empezaba a tejido un nuevo desafío. Valeria sintió el frío de la sala calar sus huesos, atravesando su piel como si el aire mismo tuviera dientes afilados. La pregunta del extraño resonaba en su mente, cada palabra un latigazo que la mantenía alerta. ¿Tu hermana o tu propia vida? La urgencia del momento le apretaba la garganta, y las almas a su alrededor parecían titilar, convirtiéndose en sombras justas de lo que una vez fueron. «No puedo sacrificar a mi hermana», gritó más para convencerse a sí misma que para el extraño. Pero en su corazón sabía que una elección debía hacerse y que el silencio la condenaría. Miró hacia el rostro de su hermana, que a pesar del horror del lugar, aún brillaba con una luz tenue, un rayo de esperanza en medio de la tormenta de caos y oscuridad. «¡Salva a tu hermana!», murmuraron las almas, susurros que parecieron fluir de sus labios deformes. «Podrías liberarla de este tormento. Podrías ser quien detenga su sufrimiento». El eco de sus voces se transformó en un canto hipnótico, atrayéndola hacia un lado siniestro, un abismo donde cada pensamiento positivo se disolvía. «O sacrifica lo que queda de ti», añadió el extraño, cada palabra impregnada de un poder opresor. La atmósfera se espesaba. Valeria sentía la guerra dentro de sí misma, un mar de emociones ondeando. El monstruo que se erguía ante ella no era solo el extraño, era su propio miedo materializado. Su peor enemigo no usaba máscaras ni capas oscuras, sino que formaba parte de su propia esencia, de las decisiones que tomó en el pasado.
De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio, haciendo que la piel de Valeria se erizara. Era su hermana, empujada por un torrente de desesperación. «¡Valeria! ¡Ayúdame!». La voz dulce se convirtió en un gemido, a cada instante llena de terror, desesperación y dolor. Algo oscuro la había atrapado, y los demás espíritus se agolpaban alrededor, como si fueran testigos involuntarios de un destino ineludible. «¡No la dejes!», gritó Valeria, sintiendo que todo su ser se canalizaba en esa llamada. La luz que aún habitaba en ella se agigantó, como un sol amenazante que podía iluminar las tinieblas. Con el poder de sus emociones, Valeria comenzó a trazar un camino hacia su hermana, a través del laberinto de sombras y gritos. «Si vas tras ella, caerás en el abismo que es tu vida. ¿Quieres eso?». El extraño intentó socavar su determinación, pero Valeria ya no era la misma. Sabía que la lucha no era solo entre ella y el extraño. Era una lucha entre la luz que aún ardía dentro de ella y la sombra que quería consumirlas a ambas. Las almas comenzaron a distorsionarse a su alrededor, sus rostros reflejando los miedos y anhelos de Valeria. Juraron sacrificios, promesas rotas. De repente, las sombras se volvían tangibles, cada mancha de oscuridad una representación de las elecciones no hechas, de las oportunidades perdidas. «Valeria, rápido». La voz de su hermana resonaba con más fuerza, y la desesperación penetraba el corazón de Valeria. En un estallido de pureza, recordó lo que verdaderamente importaba. El amor incondicional que tenía por ella era más fuerte que cualquier tentación oscura. «¡Voy a salvarte!», chilló, rompiendo las cadenas que parecían apretarla. Con la fuerza de cada grito de su hermana, la luz alcanzó su punto crítico, y el abismo tembló. Entonces, entre una explosión de energías, las almas comenzaron a desvanecerse, y el extraño, que ahora parecía titubear, perdió su poder. Sin embargo, una sombra más oscura se alzaba, un último aviso en sus ojos. «Es solo el comienzo, Valeria. Tus mejores decisiones siempre vienen con peores consecuencias». La voz del extraño resonó, desvaneciéndose en un eco sutil. Valeria miró a su hermana, quienes ahora se encontraban más cerca que nunca, pero el halal se fracturó por la aparición de un chico entre las sombras. La expresión en su rostro era de sufrimiento. Una risa cruel se dibujaba en sus labios. Él había sido el sacrificio del extraño, atrapado en la misma red que la envolvía. «Vas a ser tú la próxima, Valeria», advirtió, y sus palabras se mezclaban con el miedo que regresaba como un oscuro eco. Un nuevo desafío surgía ante ella, y aunque la luz brillaba en su interior, las sombras estaban lejos de desvanecerse por completo. La pregunta volvía a surgir, aún más inquietante. ¿Estaba realmente a salvo? ¿O la verdadera batalla acababa de comenzar? Valeria sintió como el aire cambiaba nuevamente, como si una niebla pesada se estuviera acumulando a su alrededor. La figura del chico entre las sombras apenas se definía, y a la vez era aterradoramente clara. Sus ojos, vacíos y burlones, iluminaban la sala con una luz opaca. «Eres tan valiente, Valeria, pero ¿hasta dónde llegarías?». Su risa era un eco lejano que reverberaba, penetrándola como un cuchillo. «¡Cierra la boca!», lanzó Valeria, incapaz de lidiar con sus palabras frías. La desesperación destellaba en su interior, pero el chico sonreía como si eso lo alimentara. «¿Crees que puedes salvar a tu hermana sin pagar un precio? La luz que llevas solo puede triunfar si abrazas la oscuridad». Sus últimas palabras se arrastraron y resonaron, dejando un rastro de incertidumbre. «Ya no puedo. No más sacrificios». Valeria apretó los puños, la tensión de la situación arrastrando su corazón como una pesadez que debía soltar. Mira a su hermana, cuyo rostro ahora mostraba un cúmulo de miedo y confusión, pero también lo que parecía una chispa de aliento, un intento de luchar desde la desesperación.
Cualquier resquicio de duda se esfumó, desbordándose en sentimientos de amor y protección. Las almas alrededor comenzaron a susurrar de nuevo, pero sus palabras eran diferentes, se mezclaban con imágenes de recuerdos, de risas compartidas, de abrazos cálidos en días fríos. «Salva a tu hermana, Valeria, no te dejes ir», resonaban, pero sus voces ahora temblaban, desvaneciéndose en una ola de tristeza. «¿Renunciar a todo por ella?», preguntó el chico nuevamente caminando lentamente hacia Valeria. «¿Y si al final te conviertes en lo que más temes?». Mientras lo hacía, las sombras se alzaban a su alrededor, creando figuras amorfas que parecían danzar en la penumbra. Eran ecos de aquellos que habían fallado, de almas atrapadas en un ciclo interminable de arrepentimiento. A cada paso que daba, el chico parecía absorber la luz que Valeria tanto luchaba por mantener. El frío se volvió más intenso, y le dio la impresión de que podía escuchar su propia respiración, cada inhalación un desafío en sí mismo. Se aferró a la idea de su hermana, tan real y tan cercana. «No te haré daño», susurró Valeria, una promesa en cada palabra. «Pero puede ser el daño», el chico respondió con su risa burlona, haciendo que el eco reverberara en un susurro sin fin. «El amor no te salvará de todo». El cuerpo de su hermana se dobló en una mueca de angustia, y Valeria sintió un sutil tirón en su corazón. «Toma lo que quieras de mí, pero no de ella», gritó, con una voz que resonó audaz y clara, como un faro en la oscuridad. Pero la risa del chico pareció crecer a su alrededor como una tempestad. «¿Es eso lo que sientes, Valeria? Una madre no puede negarse a su hijo». Un sacudón en su pecho advirtió que la oscuridad se cernía sobre ellas. «¿Estás segura de que puedes soportar la verdad?». Los gritos de su hermana hicieron eco en su mente, pero en ese instante la luz de su amor comenzó a fusionarse con la sombra. Sentía que sus límites se desdibujaban. Un mar de dolor con el que había vivido durante años se manifestaba. Las almas, aún gritando de dolor, no eran enemigos, eran símbolos de lo que estaba en juego. Sin embargo, la oscuridad del chico creció, y con un movimiento rápido extendió su mano hacia Valeria como un imán maligno que la atraía. «Dame tu luz, déjanos ver el destino que tanto temes». Valeria luchaba, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. «No, este no es el final». A medida que la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, sintió cómo el abismo comenzaba a abrirse de nuevo. La luz en su interior no estaba destinada a ser apagada. Con una explosión de energía, Valeria cerró los ojos y se zambulló en su propia luz, decidida a dejar atrás las sombras que la rodeaban. Todo en su ser vibraba con vida, pero el miedo permanecía. En el último momento, un susurro helado cortó el aire. «Esto acaba de comenzar, Valeria. El precio siempre se paga». Cuando la luz resplandeció en toda su gloria, Valeria supo que estaba a punto de enfrentar no solo los miedos que había acumulado, sino algo aún más aterrador. ¿Qué otros secretos ocultaba el abismo y a qué costo liberar a su hermana? La verdad apenas comenzaba a revelarse. Valeria sintió la luz arder en su interior, una llama que se negaba a apagarse a pesar de las sombras. La figura del chico y el extraño se desvanecían, como si no pudieran soportar el resplandor que ella emanaba. «No te dejaré llevarme», murmuró, consciente de que su amor por su hermana era el faro que la mantenía a flote. De repente, el escenario cambió drásticamente. Se encontró en un claro iluminado por una luz dorada, rodeadas de almas que antes sufrían. Valeria sintió cómo su energía se unía a la de los espectros que la rodeaban. Ellos, a su vez, comenzaron a brillar, liberándose de las cadenas que los mantenían prisioneros. «¿Qué está pasando?», preguntó su hermana, sus ojos reflejando una mezcla de temor y asombro. «Es la luz dentro de nosotros», respondió Valeria.
reconociendo el poder que compartían. Mientras las almas perdidas se convertían en partículas brillantes, la oscuridad parecía temer y retirarse. «¡Valeria!», gritó un eco de las almas. «¡Reclama tu sacrificio! El amor puede romper el ciclo». Valeria recordó lo que el extraño había dicho, lo importante que era cada elección. Pero el costo. Cada alma parecía un recordatorio del precio que debía pagar. Sin embargo, ese momento era diferente. Su corazón estaba lleno. «Estás conmigo», le dijo a su hermana, llenándola de confianza. Juntas comenzaron a elevarse, su luz fusionándose en una corriente poderosa. Las sombras comenzaron a disolverse, y con cada respiración, la prisión que las mantenía cautivas se deshacía. Pero mientras ascendían, un retumbo profundo resonó en el aire. Valeria se giró. El extraño y el chico oscuro emergieron de la penumbra, sus formas desdibujadas, pero con miradas que ardían de furia. «¡No lo permitiré!», rugió el extraño, mientras su propia sombra trataba de aferrarse a Valeria. Valeria y su hermana se miraron, un código silencioso de complicidad. «¡Ahora!», gritó, y juntas canalizaron su energía en un único haz de luz brillante. Un grito ensordecedor resonó mientras el coloso de sombras se agrietaba, intentando resistir el poder de su unión. «¿Vas a dejar todo esto atrás?», siseó el chico, sus palabras impregnadas de desdén. «La oscuridad siempre espera tu debilidad». «¿Eso crees tú?», respondió Valeria con firmeza, su pecho inflándose de determinación. Con un movimiento, dirigió la luz hacia sus enemigos, arrojando un torrente de calor y esperanza. Las sombras comenzaron a desaparecer, pero no sin luchar. Las almas se unieron al esfuerzo. Cada grito de liberación era un eco de lo que habían perdido. Valeria sabía que no podía retroceder. La salida estaba en sus manos, y su hermana brillaba a su lado. «No somos sombras, somos luz», exclamó Valeria mientras el tamaño de su resplandor crecía, conectándose con cada alma liberada. En ese instante comprendió que la clave de su liberación radicaba en la vulnerabilidad, en el amor irrevocable por su hermana y en un compromiso de protegerla a toda costa. Los enemigos fueron engullidos por la oscuridad que habían invocado. La luz de Valeria no solo liberaba, sino que también purificaba. «Nunca más serás prisionera», gritó como un juramento a su hermana y a todas las almas que había conocido. Cuando la luz se disipó, un silencio envolvió el campo. Valeria y su hermana se encontraron de pie, rodeadas de la claridad que había reemplazado a la oscuridad. Las almas agradecidas flotaban a su lado, sus formas ahora transparentes pero liberadas. Habían salido de aquel refugio maldito, pero jamás olvidarían lo que habían cruzado. La figura del extraño desapareció por completo, llevándose consigo el peso de los recuerdos imborrables. «¿Lo logramos?», preguntó su hermana, ojos grandes y esperanzados. Valeria sonrió, sintiendo que el aire fresco llenaba sus pulmones. «Lo hicimos. Estamos libres». Mientras el cielo se iluminaba con un nuevo amanecer, Valeria supo que aunque el camino adelante podría estar lleno de desafíos, nunca tendría que enfrentarlos sola. En el camino a casa, el peso de la batalla se apaciguaba con cada paso que daban juntas. Habían sobrevivido al refugio, pero era la luz de su amor la que había llevado la victoria sobre la oscuridad. No todo estaba resuelto, pero el viaje de redención apenas comenzaba. Las sombras podrían intentar regresar, pero ahora sabían que el amor verdadero es más fuerte que cualquier oscuridad. Esa noche, al mirar las estrellas, Valeria sonrió. Había encontrado la fuerza en su interior, y una nueva luz brillaba en su vida. El refugio maldito quedaba atrás, y su futuro por delante parecía infinito. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas
que vienen cargadas de emoción y misterio. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten estos relatos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, opiniones y teorías sobre este final tan intenso. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que nacen de conocer historias como estas. Necesitamos el apoyo de los verdaderos fans. Este es el momento de mostrar su amor por el canal. No esperes ni un segundo más.